Atención estudiantes de Ingeniería de Petróleo. Seguramente en los últimos tiempos ustedes habrán escuchado con mayor frecuencia sobre la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería de petróleo, específicamente en el campo de selección y diagnóstico de sistemas de levantamiento artificial o también en la caracterización física de yacimientos, en lo relacionado a la evaluación de formaciones, es decir, interpretación de facies o estimación de propiedades petrofísicas como la permeabilidad a partir de datos de un registro denominado resonancia magnética nuclear o incluso en simulación numérica de yacimientos para la mejora del cotejo presión-producción. Sin embargo, más allá de conocer las áreas de aplicación de estos poderosos sistemas informáticos, existen unas interrogantes que con frecuencia nos planteamos los estudiantes de ingeniería de petróleo relacionadas al mundo de la inteligencia artificial y su aplicación en la ingeniería de petróleo. Son tres preguntas en específico. La primera, ¿serán los conocimientos adquiridos durante nuestra etapa en la universidad lo suficientemente robustos para el proyecto en el cual se haga uso de inteligencia artificial, sea durante el desarrollo de tesis, pasantía o incluso después de egresado como profesional? Y para ser más específico, ¿a qué cátedras o materias deberíamos comenzar a prestar mayor atención a fin de adquirir el mayor conocimiento posible y desarrollar al máximo nuestro potencial y perfilarlo hacia el uso de inteligencia artificial en el ámbito petrolero? Y por último, la tercera pregunta, ¿hasta qué punto las tareas del ingeniero de petróleo dentro de la industria petrolera pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial? Bien, respondiendo a la primera pregunta, es de manera positiva y de alguna manera reconfortable. En efecto, los conocimientos adquiridos durante la etapa de pregrado son lo suficientemente robustos para encarar los proyectos en los cuales se aplica inteligencia artificial. Sin embargo, nos preguntamos por qué. Bueno, porque como es sabido, en Latinoamérica la carrera de Ingeniería de Petróleo es una de las carreras universitarias que junto con otras como Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Nuclear, abordan problemas de difusividad altamente complejos. En específico, en Ingeniería de Petróleo se estudia el proceso de difusión de presión en el medio poroso, en subsuelo. Y esto, por supuesto, lleva al desarrollo de modelos matemáticos altamente complejos cuya solución requiere de matemática aplicada a la ingeniería del más alto nivel, siendo entonces necesario el conocimiento de materias o cátedras como programación, álgebra lineal, métodos numéricos, cálculo, estadística y probabilidad. Y vaya sorpresa, son todas estas pilares fundamentales del entendimiento y desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, para entender un poco y soportar que estos conocimientos deban ser aprendidos durante nuestra etapa de pregrado, vamos a dar un ejemplo relacionado a la inteligencia artificial y sus aplicaciones o sus desarrollos internos en donde se aplique las materias indicadas. Fíjense, hablaremos de redes neurales. Las redes neurales es un método de la inteligencia artificial utilizado para emular el proceso de aprendizaje y reconocimiento de patrones que realizan las neuronas del cerebro humano y altamente utilizado en la industria petrolera. Este incorpora en sus capas ocultas combinaciones lineales de variables cuya solución se desarrolla como hiperplanos en espacios multidimensionales, requiriendo así el conocimiento de álgebra lineal y cálculo vectorial para obtener los pesos y sesgos de la red neuronal. Es decir, es necesario obtener tales soluciones de la función multivariable en el espacio vectorial, en el cual es necesario la implementación de operaciones con matrices y vectores. Es decir, allí la aplicación de álgebra lineal y cálculo vectorial es fundamental, materias que por supuesto vemos durante nuestra etapa de pregrado. Sin embargo, no queda aquí. En el desarrollo de una red neuronal es necesario entrenarla y justamente para entrenarla, es decir, con el objetivo de reducir la tasa de error en la predicción, es necesario ejecutar un algoritmo llamado backpropagation o de retropropagación, el cual requiere de la aplicación del teorema de funciones compuestas, conocido en derivadas como regla de la cadena, que aplicada a la función sigmoide, permite conocer el impacto de cada sesgo y peso en la función de coste, permitiendo de manera iterativa junto al algoritmo de retropropagación y el descenso del gradiente, este último muy importante, obtener los valores que minimicen el valor de la función. El descenso del gradiente también es resultado de la aplicación de derivadas y de la aplicación del cálculo vectorial. Entonces, cada uno de los procedimientos matemáticos que aquí hemos mencionado, con seguridad, la mayoría de los estudiantes de Ingeniería de Petróleo los entenderán, pero aquel que viendo este video le parezca nuevo o no lo recuerde, no se preocupe que dejaremos enlaces bibliográficos donde usted pueda fundamentarse con mayor detalle sobre los temas mencionados. Bien, ahora vamos con un ejemplo para que refresquemos un poco el conocimiento de en qué ocasiones aplicamos la inteligencia artificial en ingeniería de petróleo. Uno de los tantos casos. Fíjense, hablaremos de
como ya se mencionó, de la rama de la petrofísica. Allí en caracterización física de yacimientos se hace uso de las redes neurales, específicamente en la interpretación de facies, a partir del ingreso de datos o datos de entrada provenientes de registros como gamma ray, resistividad, densidad, neutrón y factor fotoeléctrico. Se entrena la red para que ésta pueda generar registros con porcentajes de facies predominantes. Por supuesto, se ejecutan procesos de validación tal como se realiza en una red supervisada, en los cuales los datos de salida se comparan con facies previamente estudiadas y verificadas a través de análisis de núcleo, registros PLT, incluso análisis de microscopía de barrido electrónico e incluso data de producción. Posteriormente a ello se genera la extrapolación de dicha información a pozos sin núcleo. Es importante mencionar que uno de los software más potentes en la actualidad en la rama de interpretación petrofísica es el llamado TechLog, propiedad de la empresa Schlumberger. En este software se encuentra un módulo llamado Ipson, en donde se encuentra montada la programación de una potente red neuronal capaz de realizar interesantes interpretaciones de facies, por supuesto, eso sí, a través del adecuado entrenamiento de la red. Bien, entonces vamos ahora con la tercera pregunta, es decir, ¿hasta qué punto las tareas de un ingeniero de petróleo pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial? Fíjense, podemos decir que gracias al aumento de la capacidad de procesamiento de la GPU, que a su vez brindan un eficiente nivel de entrenamiento y son especializadas en procesos de procesamiento de matrices, la inteligencia artificial significa actualmente y seguramente significará a futuro un gran avance dentro de la industria petrolera en las actividades que tengan que ver con el procesamiento y análisis de datos. Como ya se ha mencionado, las áreas de impacto serían la optimización de la producción, caracterización física de yacimientos, simulación numérica de yacimientos y otras de seguro que se incorporarán como nuevas. Sin embargo, aún con los avances actuales y los que están por venir en inteligencia artificial, aún se requiere de un agente externo que supervise la red y sus resultados, es decir, se requiere de un agente consciente que pueda tomar decisiones fuera de la red artificial. El reemplazo del agente consciente por un agente con inteligencia artificial hoy en la actualidad es casi un hecho prácticamente inviable, puesto que la inteligencia artificial no puede tomar decisiones conscientes a partir del monitoreo de su propia red. Esto debido a que no posee algo llamado conciencia. Ya en este punto nos comenzamos a adentrar en un terreno un poco abstracto, y es que la interacción neuronal cuántica que se cree da origen al proceso de generación de conciencia es aún totalmente desconocido, incluso en el terreno de la mecánica cuántica. En el mismo orden de ideas, hay investigaciones que sugieren que la conciencia precede a la materia y el agente artificial en representación de la materia no podría dar origen entonces a la requerida conciencia que supervise su red inteligente. Y es que, como se demostró en el experimento de doble rendija desarrollado por primera vez por Thomas Young en 1801, la presencia de un observador en el experimento colapsa o da origen a las partículas de la materia de un espacio-tiempo determinado. Sin esta observación no se producen tales hechos, siendo simplemente estos funciones de probabilidad, y más o menos es como si existiese un campo de probabilidad y fuese el observador quien conformara o diera forma a la materia ya existente. En tanto, es evidente entonces que es ese o eso que nosotros llamamos observador que mediante su observación quien colapsa o da origen a las partículas de la materia. Este no podría ser algo material, pues la materia no puede crearse por sí sola. Entonces la buena noticia de aquí es que el observador seríamos nosotros como ingenieros de petróleo supervisando las redes de inteligencia artificial. Como siempre, esto fue una recomendación de HC Petrocursos.